Gracias te damos en esta noche, la última noche de esta linda semana, pero también el inicio de muchas vidas nuevas, tocadas, donde el Espíritu del Señor ha hablado y muchas personas en lo profundo de su corazón han decidido ponerse de parte de la justicia. Quiero rogarte que en esta noche el Espíritu del Señor pueda hablarnos una vez más, que puedas hacerte presente en este lugar para sanar el corazón herido, para perdonar el pecado que golpea la conciencia, para dar libertad al que es cautivo o está cautivo de su propio yo, de su propio ego, de su propio orgullo. Libera en este día, manifiéstate de manera poderosa. Úsanos como instrumentos tuyos y permite que la palabra del Señor se manifieste en esta noche a través de la persona del Espíritu Santo en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, queridos hermanos. Estamos cerrando una semana maravillosa. Durante todas estas noches hemos estado hablando de la forma como Jesús salva o los argumentos que Jesús utiliza para salvar. En esta noche estamos cerrando esta sección y para ello vamos a hablar de la forma como Jesucristo liberta del pecado, la forma como Jesús da libertad. Ayer ya hablamos un poquito sobre lo que era pecado. A veces el ser humano no reconoce que es pecado y piensa que pecado solo es hacer cosas malas, pero no sabe que el pecado está intrínsecamente en el corazón, arraigado en el corazón, dentro del corazón, destruyendo familias, destruyendo hogar, destruyendo el país, destruyendo la sociedad. Vamos a ir, ayer estudiamos el capítulo 5, hoy vamos al capítulo número 6 de Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 1. Recordemos que ayer el Señor nos mostró que Jesucristo el justo apareció para hacernos libres. Vamos al texto bíblico, hermanos. Si tiene allí su Biblia, ábrala, y si tiene alguna visita a su lado, compártala para que pueda mirar el texto bíblico. Si está aquí en la pantalla, proyéctalo. Romanos 6:1. Dice el texto bíblico así, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y antes de continuar leyendo el texto bíblico, quiero explicarte este texto. Este texto está en el contexto de los textos, valga la redundancia, que estudiamos el día de ayer. El tema que Pablo está abordando es el tema de que por cuanto Adán ingresó o entró en pecado, toda la humanidad quedó corrompida por el pecado. Ahora Pablo, usado por el Espíritu del Señor, dice: ¿qué pues diremos a esto? Él está hablando que la gracia sobreabundó. Mire allí, en el mismo capítulo, el último versículo del capítulo 5, el capítulo 21, en algunas Biblias está en la misma página, para que entienda el contexto. El contexto es este. Pablo está diciendo lo siguiente: para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿en qué contexto Pablo escribe este texto? En el siguiente. Pablo nos está mostrando la gracia salvadora de Cristo y nos está diciendo que así como el hombre fue libre por medio de Jesucristo, ahora como Cristo lo libertó del pecado, debe de perseverar en el pecado. Y él mismo se responde: de ninguna manera. Porque yo quiero ahora explicar esto acá. Cuando entendamos o entendemos que el pecado destruye, que el pecado humilla, que el pecado trae problemas de autoestima,
problemas de relacionamiento, divorcios, caos, crisis, enfermedad, maldad, corrupción, hurtos, entonces el ser humano posiblemente, cuando entiende eso, ya no quiere vivir más pecado. Porque imagínate que el pecado es como un cáncer y de pronto aparece la solución para el cáncer y de pronto la persona dice así: ¡ah, qué bueno! Como la medicina ya tiene solución para el cáncer, quiero vivir siempre con cáncer. Me sale un cáncer de pulmón y ahora quiero que me den cáncer de próstata. Que el Señor le prenda el diablo. Porque imagínate vivir eternamente enfermo. Imagínate decir: ya, como hay cura para tal enfermedad, entonces quiero enfermarme todos los días. ¿Tiene lógica eso, hermanos? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. No tiene lógica. No sirve. No funciona. Entonces Pablo aclara ahora y él dice así: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Aquí está hablando de la muerte de Cristo, la muerte en la cruz, que tuvo poder para salvar. El bautismo no tiene poder para salvar a nadie. El bautismo es un símbolo de que la persona acepta la muerte de Cristo, y el que no se bautiza no acepta la muerte de Cristo, y el que no acepta la muerte de Cristo no puede ser salvo. Ahora, pero el bautismo es un símbolo. El bautismo no salva a nadie. Nadie será salvado por ser bautizado, pero todo el que acepta la muerte de Cristo y cree que Cristo murió y resucitó, entonces Pablo está explicando que es bautizado en la muerte de Cristo Jesús. La Biblia es enfática con esto. Y la Biblia es enfática con esto porque el ser humano solo pudo ser salvo por la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús. Un ángel no podía morir en su favor. El ser humano necesitaba salvarse. Yo no voy a detenerme, ¿salvo de qué? Porque ayer explicamos eso. ¿Salvarme de qué? Ya explicamos eso. Que por ahí vamos a colgar algunos de estos sermones en YouTube y ahí ya lo encuentro. Pero no voy a devolverme atrás. Pero el pecado conduce a la muerte. Y al conducirse o al llevar el pecado a la muerte, el ser humano necesita también ser salvo de la muerte. Solo que Jesús dice lo siguiente: para que ya no mueras eternamente, para que ya no te pierdas, para que ya no te quemes en el lugar que fue preparado por Satanás o para Satanás, para que él se destruya con sus demonios caídos, entonces yo te voy a redimir, porque yo te amo. Abro un paréntesis, hermanos. Esto es un tema bíblico, esto no es algo que inventa la iglesia. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, no pierda Romanos, pero vaya rápidamente al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8, el texto bíblico dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cierro el paréntesis, de eso te va a salvar Dios. O sea, cuando la Biblia habla de ser salvos del pecado, nos está hablando de ser salvos no de la muerte de este mundo, sino de la muerte segunda, la muerte que ocurrirá en la tercera venida de Cristo. Sí, la tercera venida de Jesús. Luego la segunda, después del milenio, después de los 1000 años, Cristo vendrá por segunda vez, por tercera vez en la tierra. Y allí, en el juicio ejecutivo, el Señor tendrá que ejecutar el mal
terminar con el pecado, destruir a Satanás y a sus ángeles. Pero Dios no quiere destruir a ningún ser humano. Entonces, para no destruir a ningún ser humano, para que nadie perezca, para que todos procedan al arrepentimiento, Jesucristo dice: antes que eso ocurra, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús, y Jesús será clavado en un madero, descenderá a la tumba, resucitará al tercer día, y entonces preparará moradas en el cielo para todos los que le acepten, los que han sido sepultados con Él juntamente en su muerte, que representa el bautismo. Y yo voy a aclarar esto, no para los miembros que no se bautizaron, para los miembros bautizados, porque muchos de ustedes tal vez se bautizaron sin conocer la teología del bautismo. Cuando usted se bautizó, y también para los que se van a bautizar, pero cuando usted se bautizó, usted dijo así: yo soy un pecador, reconozco que Cristo murió por mí y me salvó de mi pecado, entonces yo muero, y al yo ser levantado, esa muerte segunda que yo tenía que padecer, ya no la voy a padecer, porque ya la padecí a través del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Yo experimenté esa experiencia cuando tenía 9 años de edad. Mis padres querían todavía esperar 12, 13 años para ser bautizados. Yo hablé para mi mamá y dije: mamá, yo quiero bautizarme ahora. Simplemente entendí que era un camino para ser salvo. Lo creí por fe y lo hice. Un día de lluvia, el bautismo fue en un río. Así que ya estaba por terminar el bautismo, cuando el pastor pregunta: ¿hay alguien más que desea entregar su vida a Jesús? Yo miré a mamá y dije: yo ahora. Mamá me dejó bautizar. Y hay gente que dice así: cuidado, que bautizan a un niño de 10, 9 años porque no sabe lo que hace. Después se apartan, después se van. Han pasado literalmente 20 años. Hoy tengo 29 años. Y por la gracia del Señor, ese bautismo lo sigo recordando tan cerca de mí como si hubiese pasado muy corto tiempo. Porque el bautismo, hermano, representa aceptar la muerte de Cristo Jesús para salvarnos. Es por eso que Pablo dice así: porque somos, versículo 4, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La nueva vida representa morir a mi pasado, representa morir a mis errores, representa morir a mis mentiras, representa morir todo lo que dice el texto bíblico allí de Apocalipsis 21:8: adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia. ¿Quién en esta vida no ha mentido? ¿Quién en esta vida no ha engañado? ¿Quién en esta vida no se ha apartado de Dios? ¿Quién en esta vida no ha sido soberbio? ¿Quién en esta vida no ha sido terco con Dios? Alguien puede levantar la mano y decir: no, yo todo lo sé, yo soy perfecto. No, la Biblia entonces muestra que esto es una condición para salvación, pero no lo es todo. No lo es todo. ¿Sabes por qué? Porque una vez que la palabra del Señor nos presenta esto, el texto continúa diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora viene lo mejor, así lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ser bautizado significa creer en la resurrección de los muertos. Significa creer. Ese bautismo significa también que cuando Cristo venga por segunda vez, yo seré levantado para recibir al Señor en el aire. Significa también que esos familiares que han aceptado a Jesús y han sido bautizados y descansan en el Señor, esperando el sonar de la trompeta, serán levantados cuando Jesús venga por segunda vez. Significa que las generaciones que aceptaron a Jesús, que buscaron del Señor, que se entregaron a Jesús,
tienen oportunidad de vida eterna. Porque no le podemos llamar vida a un ciclo de 70 años, de 60 años, de 80 años, máximo de 100 años. Y en esos 100 años, el ser humano solo vivió sufriendo, padeciendo, corriendo detrás del dinero, sea porque tenía mucho o porque no tenía nada, corriendo con las preocupaciones de este mundo, con la enfermedad, con la deuda, con las situaciones familiares, con el hogar, con la familia. Eso no puede ser vida. No puede ser vida, vivir una vida donde el ser humano simplemente nace y después que lo sepultan allí, lo colocan, hacen su sepelio, pasan algunos meses, algunos años, y queda para siempre en el olvido. Tal vez su mamá o algún familiar cercano está por ahí vivo, lo recuerda. Pero sus amigos, sus colegas de trabajo, se olvidaron para siempre de su existencia. Jesucristo planteó que la salvación tenía que ser, hermanos, algo así como fue en la creación. El Señor creó al ser humano con el objetivo de que viviese eternamente. Y hoy día eso suena acá ilógico, y el ser humano dice, pero a mí no me, yo conozco al ser humano que dice, no, pero a mí no me gustaría vivir eternamente, claro, porque él nunca conoció la vida. Pero la creación, una vida robusta, una vida fuerte, una vida de salud, una vida de proyectos. La sierva del Señor dice que en el cielo se ejecutarán los mayores proyectos que jamás la ciencia humana imaginó. Nadie estará aburrido allá. Cada ser salvo tendrá una función especial. La ciencia de la cruz seguirá siendo investigada por los siglos de los siglos sin fin. El ser humano mirará su pasado y nunca más querrá volver a este mundo caído. Los redimidos entenderán que solo por la gracia del Cordero fueron salvos, y nadie se jactará de la salvación, y nadie podrá decir yo me salvé porque yo fui bueno, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. Todos se quitarán sus coronas y las pondrán delante del Cordero, así lo establece el libro de Apocalipsis, y darán gloria y honra al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque solo por Jesús, solo por su sangre, solo por su resurrección, solo por su victoria sobre la muerte, el ser humano aseguró una victoria sobre la muerte. ¿Te entiende esto, hermano? Cuando nosotros venimos acá, no venimos a predicarte porque no teníamos nada que hacer y escogimos hacer una semana de oración para predicar. La semana mi esposa y yo hemos estado bien cansados. Estamos preparando para viajar. Hemos terminado nuestro periodo de servicio aquí en Huánuco y tenemos que seguir a un lugar a seguir cumpliendo la misión. Y hemos estado agotados, estresados, preparando cosas, haciendo maletas, desarmando, acomodando. Cansador esto. Cada vez que yo paso por un lugar, conozco personas, miro seres humanos que están buscando la salvación, nos dedicamos a pensar en el futuro, a pensar en la vida eterna. ¿Por cuántos lugares he pasado ya en corto tiempo? ¿Cuántas ciudades ya he visitado yo del Evangelio de Jesús? Hemos predicado por todo el noroeste de Brasil, hemos estado en el norte y en el sur del Ecuador, hemos estado en el occidente y el oriente de Venezuela, hemos estado en el norte y en el sur del Perú, en la selva amazónica, en la selva central, en la selva oriental, en el centro del país, en diferentes lugares, llevando el Evangelio de Jesús, sin recibir muchas veces
en un ministerio de sostén propio, sin pago, sin sueldo, pero sostenido por el poder del Evangelio de Cristo Jesús, sostenido por Dios, por sus ángeles. El Señor siempre ha hecho provisión, nunca ha faltado nada, siempre ha habido comida, siempre ha habido ropa. Con eso ha sido suficiente para seguir avanzando en el cumplimiento de la misión. Por solo algo, por solo un punto. Cuando yo me bauticé, yo entendí que mi responsabilidad personal era llevar el Evangelio de Cristo hasta que Él venga por segunda vez o hasta que yo muera. Y así me comprometí con el Señor, y por su gracia sí espero hacerlo, porque creo en un mensaje, porque creo en una Biblia y porque creo en una doctrina que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Jesucristo, hermanos, no es un Dios que aparece para dejar a la persona en el pecado, mientras el pecado lo destruye, y mientras el pecado lo perfora, y mientras el pecado lo abate, y mientras el pecado lo endeuda, y mientras el pecado lo oprime, y mientras el pecado lo enferma, y mientras el pecado ya le está quitando la vida, Jesús se queda de brazos cruzados y dice: oh, qué bueno, sigue viviendo en pecado. Jesús hace provisión y te dice: yo te ofrezco una página en blanco, escribe una nueva historia, deja tu pasado atrás. Y para eso el Señor exige el bautismo, número 1. Número 2, el Señor exige que creas en Él. Número 3, el Señor te llama a adelantar la predicación del Evangelio a otras personas con tu testimonio. Esta noche no es solamente una noche para orar por aquellos que pronto entregarán su vida a Jesús. Esta es una noche para orar por la iglesia en general, que necesita, en el nombre poderoso de Jesús, renovar sus votos de salvación con el Señor y decir: Señor, tú me llamaste para ser un discípulo tuyo, para ser un pregonero del Evangelio de Jesús, para alcanzar a más personas, y que mi testimonio sea un testimonio salvífico de que Cristo volverá por segunda vez. El texto bíblico dice así: sabiendo esto, versículo 6, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me gusta la forma como Pablo explica esto, porque Pablo presenta el cuerpo de pecado y dice que ese viejo hombre va muriendo, y mientras ese viejo hombre está muriendo, el nuevo hombre empieza a revivir. La nueva naturaleza, restaurada por el Señor, libre del pecado, salvo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estaba predicando en un lugar costero en la costa de Venezuela, al lado del Mar Caribe. Y esa era una zona roja porque el tráfico de drogas era fuerte en ese lugar y yo no sabía nada de eso. Y de allí se llevaban embarcaciones a Trinidad y Tobago, que estaba a 3 horas de ese lugar, una isla, un país. Y llegué una noche a predicar en ese lugar y terminé mi sermón, volví para casa. Y al segundo día, la misma rutina, pensé que todo iba a ser igual. Solo que llegué horas antes y el templo tenía que abrirse a las 7:30, yo llegué a las 6 de la tarde, estaba cerca de la plaza, así que me senté un rato en la plaza a esperar que la iglesia se abra. Y mientras estaba allí sentado, llegó un señor, un hombre, olía un poco a alcohol y me pide monedas, dinero. Le pregunto: ¿para qué necesitas dinero?
empezamos a establecer una conversación. Y mientras empezamos a conversar y hablar, él me dijo así: ¿tú eres varón? Y dije: claro, soy varón. Me dio cara de homosexual, se mató de risa. Le digo: no, me refiero a si eres evangélico. Claro, soy adventista del séptimo día. Me dice así: mira, yo he ido por muchas iglesias, fui testigo de Jehová, fui monaguillo en la iglesia católica, después estuve con algunos hermanos evangélicos, pero en todos esos lugares, aunque se enseñaba la palabra del Señor, tuve caídas, volví a caer y nunca pude obedecer nada de lo que se me pedía. Entonces, por más que yo quise cumplir, entré a una iglesia, no pude cumplir, entré a la otra, no pude cumplir, entré a una tercera iglesia, no pude cumplir. Entonces me salí y yo estoy condenado para perderme. Y me dijo así, escúchame bien, dijo así: entonces ya no creo en religiones. Y le dije: está bien, tienes todo el derecho a no creer en religiones, solo que pasó un grave problema contigo. Le digo: tú fuiste a todas esas iglesias esperando obedecer dogmas, esperando obedecer doctrinas, esperando obedecer a veces hasta costumbres de hombre, solo que posiblemente nunca te encontraste con Jesús. Y me dice: pero es que no sabes, tengo un vicio. Mi vicio es este. Y empieza a contar. Me dice: recientemente mi madre tenía algunas cosas allí para comer. Yo salí, tomé esas cosas del mercado, las vendí para tener algo de dinero para consumir alcohol, consumir droga, consumir cigarro. Además de eso, me dice: no sabes, por todo lo que he pasado, aquí donde me ves, ¿sabes qué carrera estudié? Digo: no sé. Me dice: yo soy ingeniero petroquímico. Es la ingeniería más pagada en ese país, ingeniero de petróleo. Me dice así: además de eso, yo estuve casado con una linda señorita. Aquí donde me ves, yo tuve una linda niña que ahorita debe tener, dice él, 13, 14 años, ya no se acordaba. Y como consecuencia de ello, mientras yo caminaba en este mundo y todo me salía bien, y había dinero, me iba los fines de semana a beber, a tomar, a hacer fiesta. En una de esas fiestas, mientras yo estaba con lo que consideraban mis amigos, ellos colocaron en una de esas bebidas cierto tipo de droga, que no voy a mencionar su nombre para no hacer publicidad. Y empecé a consumirla. Cada vez que entraba en un problema, cada vez que tenía una discusión con mi esposa, cada vez que entraba en una depresión, iba a beber y consumía. Y ahora soy un alcohólico. Ahora estoy sumergido en las drogas. Ahora tengo antecedentes penales, judiciales. Y ahora te pregunto: ¿tú crees que Jesucristo puede borrar mis antecedentes penales? ¿Tú crees que Jesucristo puede borrar mis antecedentes policiales? Yo ya me perdí ya. A mí ya no me van a dar empleo. A mí ya no me van a dar trabajo. ¿Qué hago con mi vida? Le dije así: sí, Jesús puede cambiarte. Aquel hombre, terminamos una conversación, yo le invité a la iglesia. Él estuvo asistiendo en esa semana de oración. Yo después me fui de aquella ciudad y llegó un pastor nuevo al distrito, misionero, y ese pastor se encuentra nuevamente con este hombre asistiendo a la iglesia. Este hombre acepta bautizarse,
ya tenía antecedentes de haber robado los bancos, ya había estado en la cárcel, ya había salido. Un hombre de cabello largo, polo sucio, olía mal, pero a pesar de eso así se iba a la iglesia. Y allí, la semilla germinando en su corazón, aquel hombre se bautiza. Solo que los pastores no paran diciéndole a todas las iglesias en qué lugar hubo bautismo. Y pasaron 2 años y él llega a predicar un día a mi iglesia local donde yo había crecido. Solo que nunca iba a entender quién era él, porque yo conocía a un borrachito peludo, andrajoso, sucio, y llega un hombre bien peinado, bien vestido, con corbata, con su olla no más rojo sino brillante, con paz en su corazón, casado con una hermana que cantaba, o que canta muy bien porque sigue viva, y empieza a cantar. Y mientras la hermana está cantando, él empieza luego en una reunión como esta a contar su testimonio, y dice: el pastor fue, me visitó, y yo me quedo pensando en la historia y digo: se parece mucho a aquel hombre que conocí. Y de pronto aquel hombre dice así: y ese jovencito que está allí, y yo retenido, yo todavía estaba en el colegio en ese tiempo, solo que igual ya predicaba, 16 años. Aquel jovencito que está allí, un día me lo encontré en la plaza, conversé con él, dijo que Cristo podía cambiar mi vida. Y como yo había estado en muchas iglesias, no le hice caso al principio, pero él me habló de religión, me habló de Jesús. Así que decidí creer en Jesús y empecé a ir a la iglesia. Un día me bauticé, soy miembro de la iglesia adventista, soy predicador de la iglesia del mensaje doctrinal de Jesús, y en ese día o en esa época estaba nombrado como segundo anciano de su iglesia para gloria y obra de Dios, es decir, un líder de iglesia. Hermanos queridos, cuando yo veo testimonios como estos, yo veo la promesa de la Escritura.